Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jonathan Carvajal, integrante de la materia Procesamiento Digital de Señales, grupo 14, periodo 16.1 del año 2021. El presente video tendrá como finalidad desarrollar pues, la guía de estudios de la tarea número 5, en la cual se solicita ensamblar un procesador de audio digital. En este procesador de audio digital pues se ensambló con guía en la webconferencia que realizó el tutor para la presente unidad. Entonces este procesador de audio tiene como efectos el delay, el trémolo, el flanger, la distorsión, la reverberación y el panorama. Entonces, pues cada uno de estos efectos está en un subsistema. Tengo dos señales de audio, una speech que es parte de la librería de MATLAB y la señal de audio propuesta en la guía de estudios, una señal senoidal discreta. Aquí tengo pues unos switch manual para cambiar a diferentes modos en el medio del análisis. Este subsistema solamente tiene como finalidad que si necesito agregar algo antes de este switch, pues no tenga que borrar los elementos que se encuentran aquí en estas líneas de aquí. Un filtro, pues un filtro pasabanda, un filtro digital pasabanda para analizar el comportamiento de este filtro en el efecto delay, un analizador de espectro, un timescope. Aquí pues en paralelo estas dos señales, esta pues con la finalidad de subir o inhabilitar el volumen, y aquí esta desconexión para que en este momento cuando realice el análisis de estas señales pues no se me afecte por la aplicación de estos efectos. Entonces esto pues sería la parte de la explicación del procesador de audio. Voy a iniciar entonces con el análisis de cada una de las señales. A continuación pues también voy a desactivar lo que es la cámara, ya que tengo un equipo con bajos requerimientos y esto me genera un poco de lentitud. Ahora en el análisis del efecto delay, entonces voy a ver los componentes del subsistema. Tengo un diagrama, un bloque delay en el cual defino el tamaño del delay. En este caso estoy definiendo 44.100 muestras por segundo. Si de repente, bueno, con este tamaño de delay entonces obtendría un retraso de un segundo. Si de repente quisiera obtener un retraso o un delay de 0.5 segundos, entonces el tamaño del delay lo definiría en 22.050 muestras por segundo. Aquí tengo una ganancia de 0.5 en amplitud y la señal con una ganancia de 1, pues la señal sin ruido. Ese sería el bloque o el subsistema. Voy a utilizar el archivo speech, que es un archivo que tiene un audio de una persona hablando en inglés para poder evidenciar con claridad el efecto del delay. Voy a iniciar la simulación, voy a cerrar el timescope y el analizador de espectro, ya que el equipo en el que estoy trabajando es un equipo con bajo rendimiento o bajos recursos, entonces no podría escuchar con claridad el efecto que realiza el delay sobre la pista de audio. Voy a cerrar también aquí. The discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Entonces ahí se pudo evidenciar que está la señal de audio original o la señal limpia y se escucha una señal retardada. Esta sería la señal de eco. Voy a verificar entonces el timescope para evidenciar la respuesta del sistema en el tiempo. Entonces aquí puedo ver que, como lo había mencionado, yo estoy definiendo un retardo de un segundo. Voy a tomar como punto de referencia estos marcadores iniciando en la señal, iniciando en 0, y voy a definir este en un segundo. Entonces si evidencio, esta es la señal sin el delay, arranca desde 0
Y si desplazo esta señal un segundo, entonces aquí podría evidenciar que el delay pues se está aplicando correctamente. Si de repente hubiera sido un delay de 0.5 segundos o de medio segundo, entonces esta señal con el delay arrancaría desde esta posición. En lo que respecta al analizador de espectro, voy a ejecutar de nuevo la simulación. Voy a bajar aquí un momentico el audio. En lo que respecta al analizador de espectro, pues en este caso, pues ya que lo que se tiene es un corrimiento de la señal, y pues también podría analizarse lo que es que hay un cambio en la amplitud por la ganancia, pero pues en las frecuencias, si se puede observar, pues básicamente entre la señal original y la señal con el delay pues son las mismas, solamente está cambiando en algo la ganancia por la amplitud por la ganancia que se está aplicando en la señal, y pues algo también del delay de la señal. Voy ahora a utilizar la señal de audio propuesta en la guía de estudio. Voy a subir de nuevo aquí el audio para escuchar el efecto de delay. En este caso, justamente por eso utilicé este speech, porque no se escucha también la diferencia con el tema, pues con lo referente al eco. Voy a ejecutar la simulación. Voy a cerrar de nuevo también el Timescope y el analizador de espectro para que se pueda escuchar el audio con un poco más de claridad, ya que, como he mencionado, este equipo no tiene muchos requerimientos, entonces se cortaría sería un poco lenta la reproducción. Entonces ahí sí alcanza a escuchar un leve eco, que no es muy claro, pero en la señal o en el archivo de audio de voz se logró evidenciar con más claridad. Voy ahora a analizar el delay con un filtro pasabanda que está configurado con un orden de 40 y una frecuencia de paso que va desde 20 a los 100 Hz. Entonces, con este filtro pasabanda, pues en el analizador de espectro se observará que las frecuencias que estén por encima de los 100 Hz pues, pues caerán en amplitud. Entonces vamos a un momentico a que cargue aquí la simulación. Voy a cerrar este Timescope y voy a observar. Voy a dejarlo que corra. Entonces aquí se puede ver que a partir de los 100 Hz la señal cae en amplitud. Pues entonces esto me comprobaría que el filtro pasabandas está funcionando correctamente. Y si observo el Timescope, entonces pues aquí estoy observando lo mismo, solo que aquí, como por la acción del filtro pasabanda, pues estoy perdiendo amplitud, pero estoy observando que hay un retardo o un delay en la señal. Entonces aquí se ve el efecto del filtro pasabanda. Esto sería entonces para lo que corresponde al efecto delay. Voy entonces a continuar con el siguiente efecto, que sería el trémolo. Ahora entonces, para el análisis del trémolo se va a utilizar un generador de onda seno que está configurado con una frecuencia de 100 Hz y una amplitud de 1. Y aquí en el subsistema del trémolo, entonces tengo otro generador seno que está configurado con una frecuencia de 0.5, que será la frecuencia de modulación, y una amplitud de 1. Dependiendo también de esta amplitud, pues el efecto del trémolo se escucharía con más o menos intensidad. Y pues una multiplicación de la señal original y la señal seno para después sumarse estas dos señales. Entonces voy a iniciar la simulación. El efecto del sonido es como un sonido como de sube y baja, que está también definido por la frecuencia en la que se está modulando. Es un sonido como una especie de interferencia. Ahí se escucha que sube y baja.
y está pues definido por la frecuencia en la que está modulado y por la amplitud también. Entonces si yo reviso aquí el Timescope, entonces voy a ver que esta es la frecuencia de modulación y la frecuencia de 100 Hz, que es la frecuencia de la señal original, está modulada en esta frecuencia. Si observo, esta frecuencia de 100 Hz está modulada en esta frecuencia, está aquí modulada en esta frecuencia y en esta amplitud. Por otro lado, si reviso, si miro lo que es el analizador de espectro, pues lo que veo es que una frecuencia está conteniendo a la otra. Puede ver que una frecuencia no sale de los límites de la otra. Entonces, pues por eso sería una modulación. Y como ya se observó, ese sería el efecto de ese sonido. Ahora entonces se analizará el comportamiento del flanger. Este sería el diagrama de bloques de este efecto, en el cual se genera una onda seno con amplitud 100 y frecuencia 0.5 y tiene un componente que es un fractional delay. Entonces este efecto tiene un comportamiento parecido al trémolo, pero se va a evidenciar que en los picos de amplitud de la onda de modulación hay unos cortes. Entonces vamos a escuchar ese efecto. Es un efecto pues como lo definió el tutor en la guía o en la webconferencia, es un efecto de sonido como metálico. Vamos a escuchar el sonido. Voy a cerrar también de nuevo el Timescope y el analizador de frecuencia para que se escuche un poco más claro y continuo el sonido. Entonces, como lo decía, es un sonido parecido al trémolo, pero ya aquí en el Timescope se va a evidenciar que la diferencia es que, bueno, este también es una modulación en amplitud porque se ve eh, que la frecuencia de la señal sin el efecto está modulado, está contenida en la frecuencia de modulación, pero se ve que en amplitud tiene unos pues no está hasta el pico de las señales en amplitud. Entonces esta sería la interpretación de este efecto en el Timescope. Y lo que tiene que ver con el analizador de frecuencia, pues también se ve que una señal está conteniendo a la otra. Esto sería entonces el análisis del flanger. Ahora entonces la explicación o el análisis del efecto de distorsión, el cual es una saturación en amplitud por medio de este bloque que es una saturación. Se limita la amplitud de la onda. Para este caso se está limitando entre 0.05 y menos 0.05. Entonces si se analiza el audio, se escucha como un ruido parecido al flanger, pero más continuo y con una limitación de la amplitud. Entonces si se escucha aquí el audio, voy a cerrar el Timescope y el analizador de espectro para que corra mejor la simulación y se escuche un poco mejor. Entonces aquí se escucha que es una señal con una amplitud constante, ya que está limitada tanto en su parte superior como en su parte inferior. Ahora entonces si se analiza lo que es el Timescope, entonces se va a poder ver que la señal sin ruido o la señal sin efecto, la señal original, está limitada en amplitud por esta señal de aquí. Si se aplica, bueno, si hacemos un zoom aquí igual también se puede ver que está limitado entre 0.05 y menos 0.05. Si se aplica el zoom en esta señal de aquí, entonces se va a ver cómo se aplica la limitación en amplitud. Aquí se puede ver el efecto de la limitación en amplitud, que se asemeja casi como
a una onda cuadrada. Entonces aquí se puede ver la limitación, como se había mencionado, entre menos 0.05 y 0.5. Y pues entonces esto quiere decir que esta señal estaría limitada en amplitud y este sería el resultado de esta señal. Por el contrario también, entonces el analizador de espectro, pues se ve que a medida que avanza la frecuencia, la señal original pues queda por debajo de la amplitud de la señal pues que tiene la limitación. Entonces pues aquí esta sería el análisis para lo que respecta o corresponde a la distorsión. Ahora entonces se analizará el comportamiento de la reverberación. Para esto se ha switchado al archivo de audio speech y pues se ha eliminado ya el slider gain que se tenía aquí. Ahora entonces pues voy a revisar o voy a evidenciar el bloque del subsistema. Se puede ver aquí que es una realimentación de retardos. Entonces pues esto eh, intenta emular lo que es el efecto de reverberación, que es por lo menos en un, eh, en un sitio cerrado que tenga diferentes geometrías y donde las ondas sonoras se reflejen de diferentes formas. Entonces van a llegar al oyente con diferentes, pues a diferente tiempo. Entonces va a generar como una especie de eco múltiplo, y es precisamente esto, son varios ecos llegando a diferentes tiempos. Entonces si se hace la simulación, se van a escuchar una serie de ecos, una serie de sumatoria de ecos. Voy a cerrar aquí el timescope. The discrete Fourier transform of a real Y valued aquí se puede signal is escuchar conjugate symmetric. The discrete Fourier que transform son of a real una valued especie de signal is conjugate sumatoria o de symmetric. serie de ecos. The discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Entonces esta sería la comprobación del audio, y si se verifica el timescope, entonces se puede ver pues que las dos señales, como tanto la original como la señal a la que se le aplicó la reverberación, son parecidas. Pero si se fija uno un poco más detalladamente, en esta señal de aquí, que es la de la reverberación, está incluida la sumatoria de todos los delay, de todos los ecos o las realimentaciones que se tiene en el efecto de reverberación. Entonces si se observa aquí, pues aquí se puede ver que la señal es muy parecida, pero incluida en esta señal están incluidos todos esos ecos. Por eso la imagen tiene una pequeña diferencia. Y por el lado del análisis en frecuencia, pues ese comportamiento que se evidencia en el timescope pues también se ve aquí. Es una señal casi igual, por lo que pues mantiene las mismas frecuencias de las dos señales, simplemente que son señales con retrasos. Entonces este sería lo que es la comprobación de la reverberación. Por último, entonces, el análisis de la respuesta del panorama. Y este panorama lo que me va a permitir es en un par de parlantes o audífonos escuchar el audio primero en uno de los parlantes y después en el otro, o primero en uno de los audífonos, el de la derecha, y después en el audífono de la izquierda. Pues en el efecto de audio aquí en la comprobación pues no se va a percibir ese audio, pero en la escucha que tengo en mis audífonos estoy percibiendo ese cambio de sonido entre un audífono y el otro audífono. Entonces inicialmente, bueno, aquí voy a comprobar los bloques que tiene el panorama. Un generador de onda sinusoidal que me va a dar la frecuencia a la que cambia el audio entre un audífono y otro, y un matrix concatenate que me va a concatenar
las dos señales de audio. Entonces si le doy simular, pues en mis audífonos, como les menciono, voy a escuchar que cambia el audio entre un audífono y otro, y entre otro audífono. Y el efecto de audio, pues escuchándolo, pues es parecido The discrete Fourier o es el transform of a mismo de la real valued reverberación, porque signal is conjugate depende de esta symmetric. salida. The discrete Fourier transform Entonces of a ahí real valued estaría signal el is efecto de conjugate audio, symmetric. y gracias a este bloque que es el matrix concatenate o concatenación, entonces aquí en el análisis del Timescope estoy evidenciando que tengo las dos señales concatenadas. Aquí se puede evidenciar que primero está sonando uno, entra la otra, suena una, entra la otra. Estas señales azul oscura y azul blanca me la está generando la concatenación. Entonces es la misma señal, pero pues que cambia entre un audífono y otro, y adicionalmente pues tiene el efecto de reverberación incluido. Pues si no tuviera el efecto de reverberación sería mucho más parecida a la forma esta de aquí, pero igual haría el cambio entre un audífono y otro. Y en el analizador de espectro, aquí puedo evidenciar que hay dos señales. Aquí se puede evidenciar que hay dos señales concatenadas. Pues la forma es la misma, pero hay al estar cambiando entre un audífono y otro, aquí se ve una señal, una réplica de la otra señal, que es la concatenación. Entonces pues este sería el comportamiento del sistema en frecuencia, y pues esto sería todo entonces para la comprobación. Por último pues podría eh, hacer que estén todos los filtros, perdón, que estén eh, todos los efectos sonando al mismo tiempo, solamente para escuchar el efecto de forma audible. ¿Qué es lo que se logra con la integración de todos estos efectos al mismo tiempo? Entonces los voy a ejecutar todos al mismo tiempo. Voy a dar iniciar la, la simulación, y voy a detener entonces aquí el Timescope para poder escuchar. The discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. The discrete Fourier transform of a real valued signal is conjugate symmetric. Y bueno, entonces eso sería todo para la demostración de esta unidad. Muchas gracias por su atención.